Semana pasada, Idan Alexander, un ciudadano doble de Israel y Estados Unidos, había sido un rehén retenido por Hamás y fue liberado. Y en ese momento, planteé la pregunta, ¿qué obtuvo Hamás a cambio? Con todas las demás liberaciones de rehenes, vimos que Hamás negoció la liberación de un gran número de terroristas de Hamás de las prisiones israelíes. Negociaron para que se les diera más ayuda humanitaria directamente en sus manos. ¿Qué exactamente quería Hamás por la liberación de Idan Alexander? Y era un misterio. No fui el único que planteó esta pregunta. Pero ahora tenemos la respuesta. Echen un vistazo a estos clips. Y tenemos que ocuparnos de eso. End pin. Aquí tenemos al presidente Trump en Qatar diciendo que mucha gente está muriendo de hambre en Gaza. Ahora bien, eso en realidad no es cierto. Los suministros de ayuda humanitaria en los almacenes de la Franja de Gaza se están agotando. La estimación es que queda aproximadamente un mes de suministros antes de que realmente se agoten y haya una crisis. Pero actualmente nadie en la Franja de Gaza está muriendo de hambre. Es una afirmación que se ha hecho a lo largo de la guerra por los enemigos de Israel. De hecho, cuando fue investigado por las Naciones Unidas, llegaron a la conclusión de que nadie en la Franja de Gaza estaba muriendo de hambre, a pesar de que se había afirmado que Israel estaba matando de hambre a la población. Hay suficientes suministros. Nadie en la Franja de Gaza está muriendo de hambre, por supuesto. Los precios de los alimentos se están volviendo muy caros allí, porque los suministros se están agotando. Y hablamos de cómo Israel tiene planes para empezar a distribuir la ayuda humanitaria de manera diferente. Pero aquí está Donald Trump diciendo que mucha gente en la Franja de Gaza está muriendo de hambre. Y luego tenemos este informe del Canal 14 de Noticias aquí en Israel, Tamir Morag, el corresponsal político principal del Canal 14 de Cable Noticias, diciéndonos que hay una intensa presión por parte de los estadounidenses sobre los israelíes para reanudar inmediatamente la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en áreas que aún están bajo el control de Hamás. Volvemos a la liberación de Idan Alexander. Según CNN, el líder de Hamás, Mahmoud Mardawi, dijo a la televisión afiliada a Hamás, Al-Aqsa TV, que llevaron a cabo negociaciones directas con Estados Unidos por Alexander, que llevarían a la reanudación de la ayuda humanitaria a Gaza. CNN también informó que Qatar y Egipto, en una declaración conjunta, calificaron la liberación de Alexander como, cito, un paso alentador para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de prisioneros y detenidos, y garantizar el flujo seguro y sin obstáculos de ayuda para abordar la trágica situación en la franja. Al juntar todas las piezas, queda muy claro que lo que Hamás obtuvo a cambio de la liberación de Idan Alexander fue un compromiso de los estadounidenses de que Israel reanudaría los envíos de ayuda humanitaria que llegarían a manos de Hamás. Eso es lo que Qatar y Egipto quieren decir cuando hablan del flujo sin obstáculos de ayuda. Se refieren a ayuda que llegaría a manos de Hamás, en áreas aún bajo su control que Israel ha bloqueado en los últimos meses. Pero aquí está el tema sobre ese compromiso de los estadounidenses de que los israelíes reanudarían la ayuda humanitaria. Israel nunca lo acordó. Las declaraciones de los funcionarios israelíes de la oficina del primer ministro sobre la liberación de Idan Alexander nunca mencionaron la reanudación de la ayuda. Y ahora los estadounidenses están presionando a los israelíes para que envíen grandes cantidades de ayuda humanitaria. Hace unos videos hablé sobre la estrategia general de Israel para la victoria en la Franja de Gaza, que incluía el establecimiento de zonas humanitarias que estarían completamente bajo el control de las fuerzas de defensa de Israel, donde la ayuda humanitaria sería entregada directamente a la población. Entonces, Israel está planificando la reanudación de la ayuda humanitaria, y eso viene pronto. El mecanismo exacto para esta entrega aún no está completamente en su lugar, pero se ha planificado que esté en funcionamiento antes de que los suministros en la Franja de Gaza se agoten. Entonces, retrocedamos un poco la cámara y hagamos una pregunta más grande. ¿Por qué es tan importante la reanudación de la ayuda humanitaria para Hamás? ¿Realmente les importa la vida de sus ciudadanos?
Echen un vistazo a este clip. إسرائيلي معروف عنه أنه بحب الحياة. إحنا بنضحي، نعتبر أنه قتلانا شهداء، فأمنا يعني أهم أمنية عند أي واحد فلسطيني أنه يستشهد في سبيل الله دفاعا عن أرض. Ese clip que acabas de ver era un líder de Hamás hablando sobre la glorificación de la muerte y el deseo de morir en nombre de los ciudadanos de Gaza o palestinos. Este es uno de los muchos testimonios que podríamos mostrarte de líderes de Hamás hablando sobre el valor de la muerte de sus civiles en su guerra general contra Israel. Han dicho repetidamente que parte de su estrategia para derrotar a Israel es maximizar las muertes de civiles para que Israel sea aún más demonizado y para que su pueblo acoja este martirio. Entonces, si eso es tan importante para Hamás, si parte de su estrategia es que las muertes de sus propios civiles, al ser utilizados como escudos humanos, al ser mantenidos en zonas de combate, es valioso para ellos, ¿no sería doblemente cierto que sería beneficioso para Hamás que hubiera una situación real de hambruna en Gaza, que no entrara ninguna ayuda humanitaria? ¿No beneficiaría eso aún más a Hamás, según esta misma lógica? En ese video anterior, expliqué sobre la estrategia de Israel en la Franja de Gaza. Cuando Israel comience a distribuir ayuda humanitaria directamente a los habitantes de Gaza en áreas completamente bajo control israelí, lo que esto significará es la evacuación masiva, la migración masiva de civiles gazatíes hacia esas áreas bajo control israelí. Eso significa que estarían abandonando las áreas que están completamente bajo control de Hamás. Y lo que esto significa es que Hamás ya no tendrá una población a la que gobierne. La ayuda humanitaria que llega directamente a las manos de Hamás alimenta literalmente su máquina de guerra. Usan el combustible de la ayuda humanitaria, venden los alimentos a precios exorbitantes, usan el dinero que obtienen de la ayuda humanitaria para pagar a sus operativos y continuar la guerra, así que la usan doblemente, como una forma de obtener efectivo y combustible para su máquina de guerra, pero también como un medio para controlar a la población. Y tan pronto como la ayuda humanitaria comience a ser distribuida directamente al pueblo de Gaza por los israelíes, Hamás pierde simultáneamente tanto su cadena de suministro de dinero, combustible, comida, etc., como su capacidad de gobernar a la gente, porque la gente ya no permanecerá en áreas bajo el control de Hamás. Eso es lo que realmente está ocurriendo aquí. Los cataríes, que fueron los principales que presionaron a los estadounidenses para que presionaran a los israelíes para reanudar la ayuda humanitaria, fueron los cataríes quienes negociaron con los estadounidenses la liberación de Idan Alexander. Ellos son los que negociaron ese acuerdo y estuvieron detrás de él. Desde el inicio de esta guerra, los cataríes han intentado salvar a Hamás de la destrucción. En las primeras semanas de la guerra, publiqué un video donde dije que era inconcebible que los cataríes, que habían invertido miles de millones de dólares en fortalecer a Hamás, permitieran que los israelíes destruyeran a Hamás y que usarían su relación con los estadounidenses para intentar salvar a Hamás de la destrucción. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Israel está a punto de implementar un sistema mediante el cual la ayuda humanitaria será entregada directamente a la población, poniendo fin al control de Hamás sobre la Franja de Gaza y cortando sus suministros, lo que llevará a su derrota definitiva. Y este impulso para reanudar de inmediato la ayuda humanitaria porque hay una crisis de hambre, que en realidad no existe, este pánico por reanudar la ayuda humanitaria lo antes posible, tiene como objetivo introducir suministros en manos de Hamás antes de que los israelíes comiencen a implementar su plan de distribuir la ayuda directamente, porque los cataríes y Hamás saben que tan pronto como Israel comience a hacerlo, será el fin de Hamás. Así que eso es lo que Hamás recibió a cambio de liberar a Idan Alexander. Lo que básicamente obtuvieron fue un compromiso de los estadounidenses a través de los cataríes para presionar a Israel para que les suministrara ayuda humanitaria para mantener a Hamás